Bueno, en mi presentación habla acerca de la lectura de la práctica y la observación participante en sentidos situados y prácticas institucionales en el caso de la violencia de género. En realidad voy a abarcar el contenido de la lectura, desglosando en qué consiste cada concepto y ejemplificándolo con el caso que venía dentro de la misma. El primer apartado que viene en la lectura es la observación participante y una mirada cualitativa, en donde empieza a explicar pues en qué consiste la observación eh, en su aspecto conceptual y la observación participante justamente en el mismo concepto. Y bueno, la observación, según la lectura, es una tarea que se realiza diariamente y está asociada al sentido de la vista. Eh, es el trabajo de ordenar aquello que se mira, convirtiéndose en una actividad cotidiana. Es lo que generalmente como humanos hacemos. Observamos eh, pues los estímulos que se nos presentan diariamente para poder identificarlos y procesarlos cognitivamente y así darles una interpretación. En cuanto a la observación participante, ya hablando en el aspecto de la investigación y toda esta metodología, pues es una técnica de investigación donde el investigador tiene pues una participación activa con el grupo o sujetos de estudio con el fin de comprender sus comportamientos, motivos o prácticas. En ese sentido, la observación participante es en el caso en donde el observador o por así llamarlo, la persona que está interviniendo, el investigador, eh, dentro de el grupo de investigación, llega a participar, llega como a incluirse dentro del campo o contexto en donde se está realizando la observación y el estudio. eh, Llega como a formar parte de por unos instantes para poder tener como una noción de qué se realiza, cuáles son las creencias, comportamientos o pensamientos del grupo que se está observando y que se está estudiando. Dentro de la investigación, pues tuvieron una intervención a un grupo que fueron sentenciados a violencia hacia sus parejas. Fue un caso de violencia de género, ¿no? Entonces se tomó este ejemplo eh, de donde este grupo social que fue sentenciado, en su mayoría varones, de alguna manera se intentó buscar cuáles fueron las causas o por qué lo llevaron o qué se llevó a que actuaran de esta manera y de así poder como palpar o comparar o de alguna manera como entrelazar o fusionar cómo se lleva a cabo la observación en cuestión de general, la observación participante dentro de una situación en donde un grupo de individuos, en este caso pues los sentenciados o reclusos, experimentaron de alguna manera la situación de ejercer violencia de género contra sus parejas. Como el investigador interviene en el aspecto observable, en el aspecto de la observación participante para dar cuenta de cuáles fueron los motivos o causas que llevaron a estas personas a actuar de esta manera y dar una posible explicación. En general, pues las investigaciones fueron en torno a rastrear como esos casos de violencia que se llevaron a cabo para intervenir, ¿no? A partir de los discursos, las entrevistas, de alguna manera se desarrolló como esa observación dentro del campo con el objetivo justamente, ¿no? De crear como un panorama de qué fue lo que pudo haber pasado, por qué cometieron lo que cometieron a partir de las entrevistas y la observación de la conducta de los presos. En general, pues los objetivos de investigación son el centro del estudio
Y bueno, en este caso, pues, como yo lo mencioné anteriormente, pues se eligió de alguna manera llegar a este instituto o grupo social de personas condenadas por violencia de género. Llegamos al siguiente punto, que es la participación y la instancia social que vienen dentro de la lectura. En este sentido, pues el investigador tiene una participación, como lo mencioné, dentro de la investigación, pero mantiene una cierta distancia, dependiendo de el modo de investigación que esté llevando a cabo, ¿no? De repente o en ocasiones sí lleguen a intervenir o a adentrarse, como lo expliqué en diapositivas pasadas, en la parte de la observación participante, en donde el investigador llega a participar, ¿no? A inferir dentro de la investigación. Pero en este aspecto cuestión, pues llega a haber también puede presentarse una distancia social con respecto a la observación grupal. En este pues se van precisando los límites que tendrá que asumir el investigador, teniendo en cuenta qué interacciones son más adecuadas para así poder lograr los objetivos. Y dentro del caso que se menciona en la lectura, pues se dividieron distintos grupos de participación para profundizar y de alguna manera hablar con diferentes grupos de presos para poder llegar a captar o tener la información del por qué cometieron lo que cometieron y tener una noción para poder cambiar de rol y poder de alguna manera tener una noción más explicativa del proceso de observación dentro de esta intervención grupal. El siguiente rubro es participar, observar y el ser observado. En esta cuestión, pues los investigadores cambiaron de roles con los presos y pues vivieron como la perspectiva o experiencia de ser observados como presos de ellos mismos, ¿no? Explicaban que la sensación pues es un poco rara, pero que de alguna manera sí se puede captar con una mayor precisión el sentimiento de observación que tienen los presos y para evitar los sesgos, ¿no? Y para mantener como más precisión dentro de la misma investigación. Al exponerse los investigadores, pues llegaron a tener o obtener otra perspectiva desde la que tenían principalmente como investigadores, ¿no? Uno de ellos mencionaba que en el momento de la observación, cuando al hablar con los sentenciados, se les contó como la intención analítica y pues empezaron a mirarlos con otros ojos, ¿no? De alguna manera no es lo mismo observar que ser observado, y eso fueron como algunos aspectos que estos investigadores notaron. No es lo mismo como investigar desde tu perspectiva propia a la perspectiva de otra persona. Otro aspecto importante a considerar es el cuaderno de campo, en donde de alguna manera es una herramienta importante dentro de la investigación y la observación, puesto que ahí se pueden plasmar justamente como todo lo observado, todo lo que el investigador llega a detectar que puede estar sucediendo dentro del campo en donde está interviniendo. Debe haber como esa disciplina para poder detectar esos datos y poderlos plasmar en el papel, puesto que si no la hay puede como divagar la información y puede que los resultados no sean como los que el investigador espera obtener o no sean precisos. En el caso de la intervención grupal a los reos, no se menciona mucho como cuál fue el proceso que llevaron a cabo para obtener o de alguna manera como plasmar los datos en el cuadernillo de campo, pero pues sí se toma en cuenta, ¿no? Que para entender los parámetros en los que se está operando, pues no hay que olvidar que llega a haber afectados como tanto agresores como las víctimas. No es como tal, no se menciona contextualmente que lo anotaron en el cuaderno, pero se puede inferir que esas son notas que son importantes y que pueden entender la relevancia dentro de la investigación. El siguiente punto es el análisis de la observación.
En este sentido, pues, el investigador ya que tiene pues un panorama del grupo que está investigando, en donde está interviniendo, tiene un cuadernillo de campo en donde pueda anotar aspectos que le pueden parecer importantes, relevantes, incluso interesantes dentro del proceso de la investigación, pues en el análisis de la observación eh, se analiza como lo que el investigador observa y que no anotó en el cuadernillo, solo lo observa y lo infiere por sí mismo, y los aspectos que llegó a anotar dentro del cuadernillo, ¿no? Y que de alguna manera necesita para poder analizar y observar si el objetivo que fue la observación pues a profundidad se cumplió, ¿no? Y dentro de el contexto grupal donde se hizo esta intervención, pues menciona que el acercamiento llega a discursos donde se aplicaron 8 charlas dentro de la institución en la audiencia provincial de Alicante, que así se llamaba la institución donde se fue a aplicar este proceso experimental de observación, y donde se intentó definir la violencia de género y transmitir la necesidad de un cambio en la conducta de los penados, ¿no? Entonces, a partir de toda la observación del apunte en el cuaderno de campo, se llegó a la inferencia y al análisis de la razón o el cómo de alguna manera se procedió para poder obtener mayores resultados y mejores resultados dentro de la observación. Y por último, pues se podría llamar que es como los resultados a los que llegaron a la conclusión, es decir, de la violencia de género e identidades sexuadas. Dentro de la investigación que se realizó y la aplicación de la herramienta de la observación dentro de este grupo social, pues se explica que de alguna manera se llevaron a cabo estos cursos para los sentenciados por malos tratos y pues aportó información relevante en torno a la violencia de género. Se explicó a partir de las entrevistas y la observación el porqué o las causas que llegan a suceder o que estas personas que llegan a violentar llegan a percibir para cometer este tipo de actos, ¿no? Que bueno, llega a ser aspectos culturales como el patriarcado, violencia de género, normalización de alguna manera, e incluso pues por costumbre. Eso se llegó a partir de todos los aspectos que expliqué anteriormente, como la entrevista, la observación y el desarrollo de un cuaderno de campo en donde apunta pues lo que el investigador observó. Eh, Al final, pues diferentes metodologías permiten el acercamiento a los objetivos de estudio por medio de las entrevistas, historias de vida que han tenido las personas violentadas o si han sido personas que ejercen esa violencia. A partir de ello, pues, en conclusión, de alguna manera, creo que la herramienta de la observación dentro del campo ya de la investigación y al llegar al campo experimental donde se observa como todo lo que sucede, es muy importante porque se pueden evitar como... Se puede llegar a percepciones subjetivas, pero a partir de la integración la libertad de campo y el análisis, se crean como datos más concretos y se puede dar explicación a este tipo de fenómenos. Y pues esto sería todo. Muchas gracias.